Frente a frente. Tal como dice el Fondo Monetario en su informe, que ha aumentado la vulnerabilidad en este momento en El Salvador. Y eso nos preocupa mucho porque hay algunas cosas que, si bien en general hay unas buenas perspectivas, la economía de El Salvador se desaceleró en el año pasado y la perspectiva es que siga reduciendo el ritmo de crecimiento. Sin embargo, esto no es una cosa que digamos solo en El Salvador, es algo que se da en las principales economías del mundo. La inflación fue 7.3% en el año 2022, se espera, según datos del Fondo Monetario, que baje a 4.1%. ¿A nivel global? No, en a nivel de El Salvador. Ya estamos hablando de El Salvador. Como país, ¿qué es lo que sucede? El déficit comercial es extremadamente grande, no es sostenible. Luego tenemos un bajo nivel de reservas internacionales. Y si no tenemos al menos una cantidad como para afrontar las necesidades de importación o de pagos externos, entonces tenemos algún problema en ese lado. Todavía tenemos un alto nivel de gasto público, que el mismo Fondo Monetario dice habría que reducir un poco el nivel de gasto. La posible recesión en los Estados Unidos, la cual puede limitar las exportaciones, pero además de eso también puede hacer que no llegue la misma cantidad de remesas como hemos estado recibiendo normalmente. Hay una reducida inversión extranjera y también vemos con preocupación que tenemos un limitado acceso al financiamiento externo, especialmente como gobierno. Aquí en El Salvador, por estar dolarizada la economía, no impone ninguna tasa el Banco Central y tenemos las tasas más bajas aquí en la región. Y además de eso, la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas, es decir, para préstamos y depósitos, el spread, que es la diferencia entre las dos, tenemos el menor spread en toda Latinoamérica, entonces eso es positivo. ¿De toda Latinoamérica? Sí, incluso bancos... ¿Por estar dolarizados? Sí, no necesariamente solamente por estar dolarizados, porque estamos mejor que Panamá y Ecuador, por ejemplo. Que también tienen dólar. Están dolarizados. Lo que sucede es que el sistema bancario aquí en El Salvador y las otras instituciones de crédito siempre han sido extremadamente disciplinadas y incluso ellas han estado haciendo más reservas, normalmente de liquidez que le llamamos, pero guardando más dinero de los depositantes en el Banco Central de Reserva. ¿Para qué? Para tener siempre recursos para poder sostener sus carteras de crédito y enfrentar cualquier problema. ¿Qué sucede con la zona euro? Europa en general está teniendo serios problemas porque ellos tienen un efecto más directo de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. En el año 2022, el mismo Fondo Monetario, en la visión general, cuando preparan para cada país en términos general, tenía aquí una tasa de crecimiento de 2.1 para el año pasado. ¿Para El Salvador? Para El Salvador. Sin embargo, después de las consultas que hicieron, que le llaman del artículo 4, y evaluaron ya más directamente la economía de El Salvador, de 2.1 subieron el crecimiento a 2.8. Y para 2023, 2.4%. Ahora, que sea menos que el año pasado, no significa que estamos mal. Lo que significa es que, tal como dice, toda la economía de América Latina va a crecer menos y especialmente también va a crecer menos la economía de El Salvador. Aquí en El Salvador ha habido más empleo, entonces más gente teniendo empleo, y el gobierno ha tenido una política expansiva, es decir, ha aumentado el gasto significativamente, que puede causar otro problema de déficit, pero ha aumentado significativamente el gasto del gobierno, generando empleos también, y eso ha aumentado la demanda. Entonces, ha aumentado por todos estos factores fuertemente la demanda. Sin embargo, la producción que somos capaces de entregar nosotros como país no ha crecido al mismo ritmo. Hay que destacar que tuvimos la segunda inflación menor en toda la región de Centroamérica ampliada. Si nos vamos a ese dato de lo que el Fondo Monetario Internacional proyecta de 4.1, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Es una cifra que no debe preocupar o es una cifra alarmante? Este 4.1
4.1 se ve muy alto, pero si lo vemos, de dónde venimos, de 7.3 a 4.1 ya es un paso bastante importante de reducción de la inflación. Por el lado positivo es que el gobierno tiene mayores recursos. Entonces, la inflación perjudica al consumidor, pero desde el punto de vista de Estado, el gobierno, esto sucede en cualquier país, el gobierno tiene más recursos como para poder financiar sus gastos. La proyección que se tiene para el próximo año o para este año, que es el que estamos viendo, 2023. Sí, es bajo en el ritmo de crecimiento a pesar que ha habido inflación, pero como vemos la inflación ha ido cediendo, entonces eso también va a hacer que para el 2023 especialmente tengamos un PIB menor en términos nominales, lo que en diario, y puede ser mayor en términos reales. Y usted me indicaba en la pausa comercial también que hay que ver mucho qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos con las oportunidades de trabajo que existen para los salvadoreños. Si nosotros vemos el desempleo total, en abril del 2020, en la pandemia, llegó a 14.7 y de ahí baja año con año y llega hasta diciembre 3.5 y cuando vimos enero baja a 3.4, ahí a la mano derecha baja a 3.4. Muy buen resultado. Sin embargo, cuando vemos los trabajadores latinos, donde están nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas, baja de 18.9, que fue el máximo en abril de ese mismo año, baja a diciembre a 4.1, pero nos sorprendió el aumento a 4.5 que tuvimos en enero. Y eso nos debe poner en alerta. El Fondo Monetario Internacional, en la visita de país que tuvo, que fue hace 1 o 2 semanas prácticamente aquí al país, si no me equivoco, en esa fecha fue, indican ellos que es necesario un ajuste fiscal de 3,5 puntos porcentuales. Pero eso significaría que El Salvador prácticamente tendría que eliminar totalmente su déficit fiscal. Estuve en el Fondo Monetario 13 años, así que conozco un poquitito. Ellos cuando piden estas cosas generalmente piden un poco más como para llegar a una negociación. Como sucede en cualquier negociación. Sin embargo, esto es extremadamente alto. Es decir, eso no lo podría cumplir salvo que hubiera despidos masivos de empleados en el sector público, recortar a otros gastos que se consideren que no son los esenciales, etc. El gobierno ha estado siempre haciendo esfuerzos para poder invertir y resulta que el pago de intereses superan a la inversión. Por el aumento de la deuda del sector público no financiero, el pago de intereses aumentó 188 millones y totalizó 1.492. Lo que se paga en intereses es 4.7% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad extraordinariamente alta. Y estos 1.492 son mayores que lo que se asignó en el presupuesto al ramo de educación. Entonces empezamos a ver qué significa el costo social que tiene a veces tener una deuda muy alta. ¿Debemos de estar preocupados para el 2023 por la situación económica y fiscal? Es esa la prioridad que tenemos que tener como país. Quiere decir esto, que tanto gobierno, que tiene que mirar muy bien su déficit fiscal y hacerlo igual que cualquier familia, que cuando ve que tuvieron algún gasto extraordinario, llega el momento que uno tiene que decidir qué es lo que no va a consumir para poder estar en buenas condiciones y poder seguir pagando por lo menos la casa, la luz, la electricidad y la comida. Entonces tenemos que ver eso desde el punto de vista fiscal, porque es muy importante, y estimular el crecimiento de la economía, porque en la medida que crece la economía con mayor fuerza, entonces hay más impuestos, pero también hay más empleo. Frente a frente.